Buenas tardes a todos los que ya están presentes. En un par de minutos arrancamos la sesión. Vamos a dar chance para que más personas se incorporen. No mucho más tiempo para respetar a los que estamos en tiempo. Gracias, don Luis Miguel, por confirmar que todo se ve bien y se escucha. Tenemos 21 participantes, entonces tal vez vamos a, si les parece, iniciar la sesión. Ahí seguramente más adelante se va a ir incorporando gente. En nombre de la promotora costarricense de Innovación e Investigación, le damos la más cordial bienvenida a este webinar, Estrategias Sensatas de Propiedad Intelectual como apoyo a la innovación empresarial. Me alegra mucho contar con su presencia para conversar un poco sobre propiedad intelectual y cómo ésta puede convertirse en un aliado para la competitividad y el crecimiento de las empresas. Hoy nos acompañan dos destacados especialistas de la firma ePoint, de lujo, diría yo, don Luis Diego Castro, que es socio de la firma y uno de los abogados con mayor experiencia en derecho de patentes en Costa Rica y Centroamérica. Ha asesorado a empresas en tecnología y ciencias de la vida y ha participado en procesos judiciales que han marcado precedentes en el país. Doña Carla Corrales, que es coordinadora del Departamento de Propiedad Intelectual e Industrial de ePoint, con más de 20 años de trayectoria. Su trabajo abarca desde estrategias de innovación y protección de intangibles hasta el acompañamiento a empresas y emprendedores en temas de marcas de confidencialidad y protección de datos. La presentación se queda corta, la podría haber hecho extensísima, pero para no quitar mucho tiempo, la hago así cortita. Quiero recordarles que el webinar está siendo grabado por aquello de cuestiones legales que nos advirtió doña Carla. Y estaremos poniendo a la disposición de todos los participantes y el público en general, seguramente en nuestra página web y en el canal de la promotora de YouTube. Para efectos de las preguntas y para no ir atrasando el desarrollo de las exposiciones, vamos a hacerlas en el chat. Si hay alguna que uno vea que agrega valor, pues la lanzamos ahí, interrumpimos a los charlistas, pero si no, las dejamos mejor para el final. Sin más, entonces les dejo con don Diego Castro y doña Carla Corrales. Adelante. No, muchísimas gracias a la promotora, Jorge, por la invitación. Es un gusto estar con todos ustedes de nuevo. Como decía Jorge, la idea es al final oír o dejar un espacio para preguntas y respuestas. Si hay algo puntual cuando vamos por alguno de los temas que alguien sienta que contribuye su comentario, su pregunta en ese momento, lo puede poner en el chat y ahí al principio Carla va a estar dando la charla, yo la voy a retomar después. El que no está dando la charla verifica y si es del caso nosotros le interrumpimos entonces para ampliar sobre esa pregunta específica. De nuevo, gracias y comenzamos. Carla, adelante. Muy buenas tardes, un gusto a todos. Muchas gracias por conectarse con nosotros hoy. Para nosotros es un gusto venirles a hablar de estrategias sensatas de propiedad intelectual como apoyo a la innovación.
No sé si Luis Diego puedes compartir la presentación. Sí. Gracias. Y bueno, sabemos que algunos de ustedes ya han participado en algunos talleres, en webinars, o tal vez algunos nunca han tenido contacto con la propiedad intelectual. Entonces queremos dar inicio con la charla con un resumen muy rápido y muy básico sobre lo que vamos a hablar hoy o cómo se divide la propiedad intelectual. Sí, pues la siguiente. La propiedad intelectual se divide en dos grandes grupos, que se trata de la propiedad industrial, que se trata de las marcas y nombres comerciales o cualquier otro signo distintivo, y las patentes, modelos de utilidad, diseños industriales. Y la segunda parte serían los derechos de autor y los derechos conexos, que se refieren a registros declarativos, que se trata más de temas de autorías de obras de arte, de libros, colecciones de recetas, de la industria de la moda, etcétera, pero hoy nos vamos a enfocar en la primera parte, que es propiedad industrial, específicamente un poquito más pensada en por qué van a ser estrategias sensatas en una empresa para la innovación. Bueno, vamos a pensar un poquito cómo nacen esas ideas que tenemos en una empresa y cómo las podemos proteger desde la propiedad intelectual. Siguiente. Acá vamos a tener un poquito más explicado o dividido, digamos, como la propiedad intelectual. La propiedad intelectual primero es una protección real porque las ideas como tal no se protegen. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando tenemos una protección real? Bueno, buscar la monetización de las invenciones, buscar los mercados meta, vamos a buscar si son marcas, la imagen corporativa, la presencia en el mercado y el reconocimiento. Y también un monitoreo de la competencia. ¿Para qué? Para evitar falsificaciones, para evitar infracción marcaria y proteger lo que tanto nos ha costado construir. En este punto queremos también verificar en esta parte de los secretos industriales que esto tiene que ver con una invención en proceso o para salida a mercado o cuando ya tenemos una comercialización. Todo esto son pinceladas de lo que más adelante vamos a entrar a conocer de fondo y van a exigir entonces documentar el esfuerzo para mantener el secreto. Esto vamos a verlo ahora más adelante con cómo se trata un secreto industrial y con qué tipo de elementos contractuales podríamos contar para poder mantener estos secretos. Hay secretos en el mundo del comercio por años, como por ejemplo las recetas de algunas bebidas, las recetas de algunas comidas, que se han tratado de mantener en secreto por años para que no se pierda, digamos, esa propiedad intelectual. Y por eso es que es tan importante. Las patentes también tienen una orientación estratégica para las empresas a efectos de proteger la innovación y que tengan novedad y que tengan aplicación industrial. Siguiente. Acá entonces, ¿qué es lo que tengo que tener yo como estrategia dentro de mi empresa para poder yo tener la propiedad intelectual resguardada o protegida? Primero, es la protección del conocimiento para el desarrollo competitivo, es buscar una exclusividad en el mercado, es buscar herramientas de negociación. ¿Por qué? Porque toda la propiedad intelectual que yo genere dentro de mi empresa puede tener, como les decía anteriormente, una monetización o una fuerza en el mercado importante. ¿Y para qué la quiero tener o para qué la quiero identificar dentro de mi empresa? Para evitar riesgos como una inversión muerta y que sea una práctica preventiva que va a ofrecer seguridad a lo que yo estoy generando dentro de mi empresa. ¿Y qué significa esto? Que muchas veces hay personas que, por ejemplo, dicen, hablando de una marca, le voy a poner así a mi empresa, a veces voy a hacerle este logo, voy a usar estos colores, pero no hace una revisión previa. Tal vez esa marca ya está en uso en el mercado, tal vez se parece mucho a otra que es mi competencia directa y por eso decimos que podría ser una inversión muerta porque yo le invertí tiempo y le invertí dinero y al final del día no la voy a poder usar.
Igual pasa como con una patente, si yo no hago todo el estudio previo de que si esa patente es novedosa, si tiene aplicación industrial y otras características que vamos a ver durante la exposición, entonces también podría ser una inversión muerta. La estrategia de propiedad intelectual entonces debe enfocarse en generar riqueza y su diseño debe orientarse a la rentabilidad. Y también, como les decía, que es una práctica preventiva, vamos a evitar la fuga del know-how y vamos a poder mantener dentro de nuestra empresa toda la información sin perder la novedad de nuestras invenciones. ¿Qué es lo que entonces tengo que considerar yo como empresario, como emprendedor, como trabajador de alguna persona que genera propiedad intelectual dentro de la empresa? O si soy yo quien soy el encargado de promover esos registros dentro de alguna corporación. Bueno, primero que todo es abstenerse a divulgar, o sea, abstenerse a divulgar a lo interno, salvo por las personas del equipo que están trabajando en la invención, e incluso hacia afuera, a la familia, a los amigos, a los hermanos, a cualquier persona, porque divulgar la información que estoy trabajando podría afectar directamente los registros o los derechos de propiedad intelectual que yo pueda tener. Lo segundo es verificar de quién es la titularidad de la propiedad intelectual. Si soy yo el dueño, si yo se lo encargué a alguien, si esa persona, hay una cotitularidad, si por ejemplo somos investigadores en un laboratorio y son 2, 3 personas, bueno, ¿quién es el dueño, quién es el titular de esa propiedad intelectual? Eso es importante considerarlo en ese momento para que después no haya malentendidos de que si era mío, de que si era suyo, de que si era de un tercero, ¿verdad? Para que todo quede claro desde un inicio. Por lo mismo se llama que la propiedad intelectual es preventiva. Y tener contratos con terceros dentro y fuera de la organización. ¿Esto qué significa? Esto significa que si yo, por ejemplo, estoy investigando X cosa dentro de mi organización, pero necesito de un tercero para generar algunas pruebas, para pedir algún insumo, para incluso que esa otra persona externa venga a ser parte de la investigación, entonces hay que tener contratos con esos terceros para que lo que yo estoy protegiendo a lo interno también se proteja a lo externo con las personas necesarias a las que debo comunicarle o contarle o compartirle lo que estoy investigando o lo que estoy generando dentro de mi empresa. Porque como les decía, el primer punto, hay que abstenerse de divulgar, pero a veces hay un punto de necesidad. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo que vamos a ver también adelante. Y finalmente lo que tengo que considerar es el registro de esos derechos de propiedad intelectual. Si existen, lo primero que hay que validar. Si no existen, es lo segundo que hay que validar. Y tercero, también tengo que validar, bueno, cuál es mi capacidad económica como empresa, si puedo o no asumir los costos de dichos registros, porque si no, tenemos como métodos alternos que podríamos considerar como parte de estas estrategias mientras puedo ir escalando el negocio, el emprendimiento o la innovación. ¿Cuál es el objetivo entonces de la propiedad intelectual o en qué momento debo proteger? Bueno, primero que todo, el objetivo es incentivar la innovación, el registro y los mecanismos de protección de propiedad intelectual, que sea una práctica común que se genere dentro del clima organizacional, en donde todas las personas que trabajen conmigo puedan empezar a tener esa sensación de, que aquí hay algo, aquí hay una creación, aquí hay algo importante, porque entonces tengo que tener esa claridad de que la gente que trabaja conmigo pueda tener sensibilidad de entender cuáles son los activos intangibles que estoy generando yo dentro de mi empresa. Entonces, lo primero va a ser la innovación, lo segundo va a ser la no divulgación y lo tercero va a ser la entrada al mercado. ¿Por qué? Porque la entrada al mercado siempre va a ser el último paso de todo este proceso investigativo de desarrollo que yo tenga dentro de mi empresa. ¿Cuál es la importancia entonces acá, digamos, de verlo entre patentes, secretos, contratos, que va a ser, digamos, como el marco de nuestra charla el día de hoy? Y es porque, bueno, un proyecto en proceso puede ser protegido por un depósito de un secreto industrial. Esto significa que yo voy a tener que tener dentro de mi organización todo lo que les acabo de decir, no divulgar, contratos con terceros, desde que se inicia la idea y se extiende a la vigilancia de los derechos y materiales, porque para evitar, digamos, un espionaje industrial,
que si yo imprimí un contrato de confidencialidad para tenerlo con alguien, para efectos de proteger lo que se está conversando, lo que se está negociando, lo que se está desarrollando, no voy a dejar una copia de ese contrato por ahí. ¿Por qué? Porque el contrato tiene que ser específico y debo de tener cuidado de quién tiene acceso a esa información. ¿Por qué? Porque ha sucedido que hay personas que, por ejemplo, están investigando en laboratorio y tienen desechos de ese laboratorio y hay terceros sin escrúpulos que van y revisan las basuras y para generar espionaje industrial. Entonces tengo que tener ese cuidado de que de verdad lo que yo estoy haciendo sea controlado, sea vigilado, que no haya una fuga de esa información y que la protección de la propiedad intelectual siempre va a ser previa a la entrada al mercado. Ya esto se los he dicho varias veces, pero es que esto es importante. Muchas personas dicen, tengo esto, se emocionan montones, lo empiezan a divulgar, a publicar, salen en una, no sé, algo de alguna revista científica, alguna revista de negocios, incluso ha pasado con ferias científicas en los colegios, que sé que este no es el caso, pero podría serlo. Y entonces es importante que siempre sea previo a salir a divulgar. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las etapas previas que yo debo considerar para proteger mis invenciones? Y en este sentido vamos a hablar de invenciones ya más ligadas a los temas de patentes o de diseños industriales, modelos de utilidad, etcétera. Lo primero va a ser un estudio de novedad, que esto me va a evitar investigar en temas protegidos, me va a evitar que yo haga una inversión muerta y me va a permitir el analizar acceso a mercados sin riesgo. ¿Qué significa esto? Yo tengo que ir a registrar o tengo que ir a proteger en mis mercados meta. Si mi mercado meta final va a ser Estados Unidos, va a ser México, Canadá, los Emiratos Árabes, etcétera, tengo que poner la mirada sobre esos países porque la protección de las patentes son territoriales. Entonces, ahorita ya Luis Diego les va a explicar un poco más eso, pero entonces yo en esa etapa previa, dentro de ese estudio que tengo que hacer, tengo que verificar que realmente exista una novedad en mi invención, que eso quiere decir que no haya algo igual en otro lugar del mundo, y cuál es mi mercado meta. Mucha gente lo que hace es, ok, si estoy investigando en Costa Rica, bueno, voy a registrar Costa Rica y mi mercado meta es Estados Unidos y donde más me van a copiar esta patente va a ser en tal otro país, entonces voy y registro en esos tres con los proyectos correspondientes según como vamos a ver más adelante. ¿Cuál es la segunda etapa previa que tengo que ver? Bueno, la protección interna. Entonces, cuando ya yo estoy, ok, ya hice esta novedad, tengo esto, perfecto. Tengo que tener contratos con las personas que trabajan conmigo, tengo que tener depósitos de secretos si son necesarios y la definición de la titularidad. Tengo que saber de quién es esta invención, si hay inventores que yo contraté o con los que estoy trabajando, que todos tengamos los derechos como corresponda y los contratos de confidencialidad o laborales, dependiendo del caso, con las personas involucradas dentro del proceso. En la investigación y desarrollo, debo mantener siempre bitácoras y el monitoreo de la innovación para poder saber en qué etapa estoy, cómo estoy, quiénes están involucrados y finalmente los registros que son previos a la entrada. Estos contratos que yo les comentaba de confidencialidad son los que debo tener como muy presentes en todo momento. Si quieres pasamos la diapositiva para que creo que es la anterior. No, más bien la que sí, perdón. Es que vi la otra. Bueno, los contratos de confidencialidad, el trabajador, el inversionista, el investigador que tengan acceso a un secreto empresarial deberá guardar confidencialidad sobre la información aún después de extinguida la relación laboral, la negociación o los servicios profesionales que estén brindándome a mí como investigador. El trabajador, el inversionista o el investigador no podrá comunicar a terceros ni utilizar por sí mismo los secretos empresariales a los que hubiese tenido acceso. Todo eso tiene que quedar clarísimo en los contratos. Y tiene que quedar claro con todos los puntos sobre las IES. O sea, no puedo decir toda la información que se comparta va a ser confidencial. ¿Por qué? Porque toda la información que yo comparta no va a ser confidencial. Habrá una que sí y habrá otra que no. Entonces, ahí es importante que tengan una buena asesoría, que
no usen contratos machote, que no los saquen de internet o se los pidan a la inteligencia artificial, porque tienen que ser hechos a la medida. Entonces, esto es importantísimo tomarlo en cuenta. Además, es importante que se sepa que sin autorización previa, todo lo que se comparta o se considera como desleal, la adquisición, divulgación o explotación, si yo no tengo autorización del titular de los secretos empresariales y a los que haya tenido acceso legítimamente, pero con deber de reserva. Y esto significa que si yo, por ejemplo, contraté a una empresa para que me hiciera X cosa y esa empresa tiene más empleados que no tienen nada que ver conmigo como investigador, esos empleados están cubiertos también dentro de este contrato de confidencialidad. ¿Por qué? Porque la persona que firma ese contrato con la otra persona deben un deber de confidencialidad donde no haya competencia desleal, donde no haya ningún tipo de afectación, y yo necesito comprometerme como tercero ajeno a la investigación a cuidar como un buen padre de familia todos esos secretos y toda esa información confidencial a la que yo tenga acceso y que necesariamente tenga que compartirle a mis empleados. Entonces, si quieres pasamos de diapositiva. La siguiente, por favor. Entonces, la confidencialidad puede tener un límite de tiempo, pero por lo general hay muchas personas que les gusta poner que es perpetua. No necesariamente debe ser perpetua, puede tener un plazo razonable dentro del cual uno se obligue a no compartir la información. No es un contrato de competencia específicamente, porque no es como que usted va a ser desleal si vaya a hacer un negocio igual que el mío, sino que usted es desleal si va y comparte la información que yo le estoy proporcionando, pero sí puede tener ciertos rasgos de un contrato de competencia. Protege las innovaciones en proceso. Esto quiere decir que mientras yo estoy investigando, si yo tengo a alguien contratado para que me ayude o estoy desarrollando un modelo o estoy desarrollando alguna máquina o estoy desarrollando alguna investigación, no sé, de biotecnología, etcétera, puedo tener esas otras personas trabajando conmigo, entonces va a proteger todo ese proceso de investigación que se está desarrollando. Aplica, como les decía, a lo interno y a lo externo de la empresa, porque no puedo estar divulgándole a nadie lo que pasa dentro de la corporación. Es indispensable mantener la información secreta y, como les decía, especificar cuál es la información confidencial que se debe permanecer secreta. El contrato en sí mismo no tiene, digamos, ninguna consecuencia legal si yo lo firmo, salvo que yo lo incumpla. Entonces, muchas personas lo que hacen también es incluir dentro del contrato de confidencialidad cláusulas penales desarrolladas para que específicamente se indique cuánto podría costar la violación del contrato o la divulgación de la información confidencial. Y el contenido se deposita para vincularlos al contrato. Muchas veces, si son secretos industriales, estamos hablando de una fórmula, si estamos hablando de alguna cosa de ese estilo, incluso el software no es patentable como patente en Costa Rica, pero podría yo estar desarrollando un código fuente, alguna cosa que tenga criterios muy específicos que yo puedo, dentro de un contrato de confidencialidad, depositarle y decir que se trata específicamente de esto e incluirlo ahí y llevarlo también como un secreto industrial. Entonces, como les decía, es importante todas estas etapas previas, es importante que yo no haga inversiones muertas para efectos de que haya un respaldo de la información, que haya contratos vinculados, que no sea divulgado o publicado y que yo realmente haga los esfuerzos necesarios como empresa para mantener toda esa información como secreto. Muy bien. Muy bien, Carla es mucho más hábil que yo manejando esto, entonces ella sí va a poder ver. Yo traté varias veces y más bien afecté la presentación a ver si había algún comentario o si había preguntas ahí. Entonces vos lo puedes revisar ahora, Carla. Claro que sí. Tal vez ahora damos un cambio. Todo lo que ha hablado Carla es cómo debiera hacerse para proteger la propiedad intelectual o la propiedad industrial, la parte de la propiedad intelectual que se dedica a los negocios. Pero hay una diferencia
diferencia de cómo se hace si existen muchos recursos y si no existen tantos recursos. Entonces, a partir de esa experiencia, digamos, que tenemos por muchos años de estar atendiendo inventores, gente que nos busca para ver de qué forma puede proteger su invención, podemos dar algunas ideas de qué forma hacer, a qué ponerle atención, qué priorizar. ¿Cuál es el dilema del emprendedor? Desde el punto de vista de lo que estamos hablando ahora, que es proteger la propiedad intelectual. Casi siempre el dilema que vemos es que el inventor, el que está desarrollando esa invención, decide si los recursos se los dedica al desarrollo o si protege la propiedad intelectual, ¿verdad? ¿Cómo hace? Y proteger la propiedad intelectual, para asegurarla, tiene un costo. Claro que si uno tiene recursos, si los recursos no son un problema, el ideal es al mismo tiempo estar haciendo el desarrollo y seguir una estrategia de protección de propiedad intelectual, ¿verdad? Se sigue al mismo tiempo, no hay ningún problema. Yo en el instante que creo que tengo una invención, hago todos los pasos que Carla sugirió en su presentación, en la parte de ella de la presentación, y con eso me aseguro que nadie va a copiarme. Pues al mismo tiempo que voy haciendo el desarrollo, voy asegurando la protección. Y además, como dijo Carla, es territorial, entonces tengo que irla asegurando en distintos países, ¿verdad? Esa, pues tiene un costo relevante, pero si no hay un problema con los recursos, no es algo a lo que haya que poner atención. Pero la realidad es que casi todos los emprendedores, por lo menos al inicio, tienen unos recursos limitados. Y entonces lo que nos preguntan y lo que uno ve que están viendo a ver es cómo me la juego, de qué forma resuelvo eso, ¿verdad? ¿Cómo hago para hacer el desarrollo, continuar el desarrollo? Me entrego estos recursos o tengo ahorros que me permiten hacer esto, pero no los puedo distraer para asegurar qué puedo hacer, ¿verdad? Y si no tengo una solicitud de patente, entonces tampoco tengo acceso a recursos, porque un inversionista de alguna forma pues tiene un aliciente para invertir en un negocio que tiene de alguna forma ya asegurado o que pretende asegurar la propiedad de de la invención a través de alguna de las herramientas de propiedad intelectual o alguno de los derechos de propiedad intelectual como una patente. Entonces, nuestra sugerencia es hacer una verificación inicial, ¿verdad? Inicial quiere decir, bueno, ya cuando llegó el momento de alguna forma de tomar la decisión. Y lo primero, todo esto o mucho de esto, ya Carla lo mencionó, y lo que estamos es viendo a ver qué priorizamos, ¿verdad? Lo primero que nosotros sugerimos es verificar que hay una estrategia de negocio con la propiedad intelectual. Y Carla también lo dijo. ¿Eso qué significa? Eso significa, tiene que haber una propuesta de negocio, un proyecto de negocio, un plan de negocio alrededor de esta invención, ¿verdad? Donde la propiedad intelectual es parte. O sea, yo quiero asegurar esto y quiero tenerlo solo yo, este invento lo quiero tener solo para mí. ¿Por qué? Porque voy a licenciarlo, porque voy a vendérselo a una compañía más grande, porque yo tengo la capacidad de producir industrialmente esta invención y venderla yo. De alguna forma hay una estrategia de negocio. Y si esta prueba, esta verificación inicial que hacemos concluye que no existe una estrategia de negocio con propiedad intelectual, lo estoy haciendo porque me parece muy bonito, porque quiero que la gente sepa que yo lo inventé, pero no hay un negocio, posiblemente hasta aquí debería llegar el dilema de qué hacer para asegurarlo. O sea, no tendría ningún sentido gastar recursos en en asegurar la propiedad intelectual
¿verdad? De algo que no va a ser un instrumento para hacer negocios después, o de alguna forma a hacer un desarrollo de un negocio con esa invención. La siguiente, en caso de que sí haya un negocio, es verificar y confirmar que este desarrollo hasta este momento es confidencial. Si ya se divulgó, que es exactamente lo contrario de que algo sea confidencial, es información que ya fue divulgada, ya es de dominio público, gente tiene acceso a esa información, posiblemente ya no tenga sentido seguir tampoco con la estrategia de protección de propiedad intelectual, ¿verdad? Ya sea que esa invención se proteja como secreto, ¿verdad? O como patente, en ambos casos se necesita que en el momento inicial la información sea confidencial. Y para eso, pues hay que seguir la estrategia que Carla mencionaba para poder asegurarlo con empleados, con proveedores, bueno, con contratistas, con inversionistas, con socios del negocio, con todos tiene que asegurarse que se va a mantener confidencial la información. El tercer punto que hay que verificar es si hay posibilidad de patente, ¿verdad? Para tener acceso a una patente, para que una invención esté protegida con patente, que tener patente significa tener la exclusividad por un periodo que es de 20 años. La exclusividad en cada país donde voy a solicitar que me concedan la patente, si me la conceden, tengo una exclusividad de mercado por 20 años, a partir de la primera solicitud que hice. Es, como estrategia de negocio, es algo extraordinario, es una de esas pocos monopolios que son legales. Yo tengo por ley el derecho a ser el único que puede explotar esa invención en cada país donde me dieron la patente. Es muy atractivo, pero necesita esa invención cumplir con ciertos requisitos, y los tres principales son que tenga novedad, eso es, está totalmente relacionado con lo que vimos antes de que la información es confidencial. Si no es confidencial, posiblemente comprometí la novedad, ¿verdad? ¿Eso qué significa? Que comprometí la novedad. Bueno, ya no es nuevo, ya está en otro sitio, alguien lo tiene, ya existía, o puede ser que yo mismo lo divulgué y eso hizo que ya exista en otros sitios, ¿verdad? Entonces la novedad es fundamental. Luego, tiene que haber actividad inventiva. Eso es una palabra o una combinación de palabras que lo que significa es que no sea evidente, que a un experto medio en la materia de la que se trate no se le hubiera ocurrido esa solución al problema técnico. Bueno, si tiene esas dos, hay muchas posibilidades de que esa invención sea patentable. El tercer requisito es que tenga aplicación industrial. Eso casi nunca es un problema. Casi siempre la persona que desarrolla una invención es porque está resolviendo un problema técnico, entonces por defecto va a tener aplicación industrial. Nada más, lo único que dice ese requisito es no se permite tener patentes sobre problemas de la ciencia ficción, ¿verdad? O sea, a mí se me ocurrió un problema seguramente en alguna otra estrella del sistema solar con una gravedad distinta, va a haber un problema para desplazarse y yo desarrollo una invención para eso. Eso no es patentable, ¿verdad? Porque no tiene aplicación industrial. Ese como requisito teórico es muy interesante, pero en la práctica casi nunca es un problema. Casi siempre todos tienen aplicación industrial. Entonces nos concentramos en esos dos y eso es parte de lo que hay que verificar. Si hay novedad, si hay actividad inventiva, y eso se hace con unos estudios que se pueden contratar si la persona no tiene experiencia en patentes alrededor de esa área técnica en la que está. Si
si el resultado es que parece que sí hay novedad y que si hay actividad inventiva, entonces hay una posibilidad de patente. Y esto lleva entonces una serie de decisiones adicionales a tomar. Esas decisiones adicionales a tomar tienen que ver con plazos, con jurisdicciones, con el secreto como estrategia provisional, ¿verdad? O si es más bien una patente provisional de estrategia. Y veámoslo uno a uno. ¿Y por qué los plazos? Bueno, porque como mencionaba Carla al principio, la patente tiene que pedirse en cada país que me interesa. Entonces, si yo tengo un desarrollo, resulta que es una composición química, que es un adhesivo muy fuerte, pero que con un cierto ángulo en el que yo despego el producto de donde lo adherí, se despega. ¿Verdad? Y esa es mi invención. Bueno, esa es una invención que puede ser muy atractiva si es nueva y tiene actividad inventiva, no era evidente para un experto en adhesivos o en química industrial. Esa me toca ver a dónde voy a solicitarla de primero. Entonces, supongamos que la solicito en Costa Rica. Y después hablamos de jurisdicciones, es el punto que sigue, y vamos a ver si tiene sentido o no. Pero digamos, para efectos del ejemplo, que la solicito en Costa Rica. En el instante que yo la solicite, comienza, o sea, se dispara a correr el reloj y comienza a contar periodos, a partir de los cuales distintas leyes o tratados internacionales me permiten ir a solicitar la patente en distintos países sin perder la novedad. ¿Y por qué sin perder la novedad? Porque si yo la solicito en un país, eso de alguna forma dentro de ese proceso de solicitud de patente se va a publicar. Y parte de los requisitos indispensables y de los pasos iniciales de una patente es publicar. En el caso de Costa Rica, las solicitudes de patentes se publican en la Gaceta. Entonces, en el instante que se publica esa solicitud, se pierde la novedad. Entonces, si yo la solicité primero en Costa Rica, qué tirada, pero ahora me interesaba también Estados Unidos y resulta que si se publica en Costa Rica y no puedo evitar la publicación, en algunos otros países sí la puedo detener un tiempo, en Costa Rica no, pero si se publica, pierdo la novedad. Entonces hay tratados internacionales que resuelven esto y dicen, bueno, para que usted pueda ir a distintos países le vamos a dar un plazo. Y los dos plazos que hay alrededor de esto son uno del Convenio de París, que es de 12 meses, y por eso está aquí. Si yo solicito en Costa Rica, tengo 12 meses para, se llama reclamar la prioridad de Costa Rica, ir a otro sitio y solicitar la patente sin perder la novedad. Esa es una alternativa cuando son pocas jurisdicciones. Cuando son más jurisdicciones, casi siempre vemos más bien los 30 meses que son de otro tratado que lo llamamos el PCT, por las siglas en inglés de Tratado de Cooperación en Materia de Patentes. Entonces me dan 30 meses ese tratado para ir a otros sitios. Yo tengo que hacer una solicitud internacional. Ahora puedo hacer la de Costa Rica, después la internacional, o la de Costa Rica puede ser la internacional también, y a partir de ahí comienza a correr un plazo de 30 meses para ir a todos los países donde me interesa. Eso nos lleva a la escogencia de jurisdicciones. Yo debería, desde que tengo ese plan de negocios de propiedad intelectual, tener muy claro a dónde es que quiero tener esa exclusividad. Evidentemente, como me dijo un cliente y me lo han dicho más de uno, yo la quiero tener en todo lado. Evidentemente quiero tener esa exclusividad, ese monopolio de mercado sobre mi invención en todos los países del mundo. Bueno, pero cada país del mundo donde voy a ir me cuesta
plata y algunos países cuestan mucho más dinero que otros. Y sin que signifique una cotización, nada más unos números como para darnos una idea, el proceso para obtener una patente desde el principio hasta el fin va desde países más económicos, como puede ser Costa Rica, donde puede ser entre 5 y 10 mil dólares, de principio a fin, ¿verdad? Hasta países mucho más caros, como entre 20 y 50 mil dólares, como puede ser Estados Unidos o una patente europea, o japonesa, o coreana, ¿verdad? Entonces, son números grandes y no voy a hacerlo, o por lo menos grandes para la mayoría de emprendedores, y no lo voy a hacer a lo loco. Si a mí me interesa Estados Unidos, entonces yo de alguna forma tengo que asegurarme que voy a tener los recursos, que no se requieren todos desde el principio, pero los recursos necesarios para poder ir a cada uno de esos países donde me interesa tener esa exclusividad. Ahora, vamos a ver en la filmina que sigue cómo hacemos eso. Pero de momento, entonces, bueno, vamos a suponer que ese emprendedor de inicio no tiene los recursos para solicitar la patente, ni en Costa Rica, y decide seguir con su estrategia de desarrollar el producto. Bueno, ahí ese emprendedor está tomando la decisión de seguir protegiendo su invención como secreto. Eso es como información confidencial con todos los requisitos de los que Carla nos hablaba, ¿verdad? ¿Y por qué lo sigue teniendo como secreto? Porque es la única forma en la que puede preservar la novedad y seguir conservando la posibilidad de solicitar una patente a futuro. La otra alternativa que en algunos casos utilizamos es acudir a jurisdicciones en donde se puede solicitar una patente provisional. Esa patente provisional no significa mucho más que, hey, yo quiero una patente sobre esto, decirlo de alguna forma, y me da un periodo de, al menos la que más se utiliza es en Estados Unidos, da un periodo de 12 meses para que después solicitar una patente formal, una regular, ¿verdad? Reclamando la prioridad de eso. Ese es el caso de que yo crea que hay algún riesgo, que hay un ex empleado que puede solicitar la patente primero, o hay alguien que está desarrollando algo similar y a mí me da un cierto temor y yo todavía no tengo los recursos o no estoy listo para solicitarla y necesito ganarme unos 12 meses, ahí la patente provisional es una alternativa. Pero casi siempre esa estrategia provisional es la de la de mantener la información o la invención como secreto, seguir tratándola como secreto, que no es aquí la información confidencial como estrategia de negocio. Aquí es como una estrategia temporal para que siga viva la posibilidad de la patente, ¿verdad? Existe otra, si digamos la invención no cumplía con alguno de estos requisitos, pero si hay un negocio posible con eso, entonces una posibilidad es mantener esa información como secreto, pero ya no provisionalmente, sino el secreto es la forma en la que yo voy a desarrollar un negocio con esa invención, porque no era patentable, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo el secreto como una estrategia temporal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ajustar la estrategia de protección al negocio, al plan de negocio. O se vale también decirlo al revés, vamos a ajustar el plan de negocio a la estrategia de protección, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Bueno, yo hoy tengo unos recursos X. Esos recursos que me permiten hoy, me permiten hacer una solicitud de patente. Bueno, entonces hago la solicitud de patente y comienza a correr este plazo de 30 meses. Comienza el reloj a caminar.
Y en esos 30 meses tengo que tener la posibilidad de haber tenido acceso a recursos como para solicitar la patente en cada uno de esos países que me interesa. Tengo una fase internacional de la patente PCT, que eso tiene algún costo, pero es menor comparado a lo que cuesta ir y solicitarla en todos los países que me interesan. Suponiendo que me interesan países desarrollados, me interesa Estados Unidos, Europa, los típicos, si es algún producto agroquímico, posiblemente Brasil y Canadá son atractivos, además de esos, o puede que sea India, donde hay una gran cantidad, poblaciones muy grandes, o si es regional, puede que me interese, en nuestra región, puede que me interese México. Bueno, no importa, depende de cuál es el área de negocio, tengo que tener muy claro cuáles son los países y tengo que tener claro que en 30 meses tengo que haber comenzado en todos los países. Hay algunos países que son de 31 meses, Costa Rica es de 31 meses, pero la gran mayoría son de 30 meses y nosotros cuando hablamos del periodo que tenemos, hablamos entonces de los 30 meses. ¿De qué forma funciona entonces? Bueno, este es el orden. Yo tengo la información mantenida bajo secreto. Después hago una solicitud de patente, esa le llamamos a esa primera solicitud de patente la, la, la fecha en la que se presenta, es la fecha de prioridad, o sea, esa patente se llama la prioridad, y a partir de ahí tengo 30 meses para ir a cada país que me interesa. Entonces, ¿de qué forma viene el plan de negocios a acoplarse a eso? Bueno, posiblemente ese mantenerlo como secreto, que tiene que ver con los contratos de confidencialidad, tener un protocolo de manejo de información confidencial, o sea que dentro de mi laboratorio, dentro de mi empresa, la gente sepa, mi gente sepa de qué forma esa información se tiene que mantener secreta. Hay que darle información a un proveedor porque me va a cotizar un subproceso o producto que necesito. Bueno, de qué forma se asegura que esa información siga confidencial con ese proveedor. Todo eso es con recursos propios. Se necesita, y estoy hablando de recursos propios de un emprendedor típico, ¿verdad? Si es una persona adinerada, pues posiblemente ni necesita esta charla, ¿verdad? Contrate al abogado y que se la solicite todo el mundo. Pero en una persona o un emprendedor, una empresa que tiene recursos limitados, esa parte se hace con recursos propios. Lo que sigue, que es esa patente inicial, que es la prioridad, puede hacerse con algunos recursos iniciales o fondos iniciales, que pueden ser los ahorros, que pueden ser alguna inversión que entró. Esa normalmente se habla de un costo de alrededor de $20,000 entre la redacción de la patente y escoger una jurisdicción a donde va. Hay que hacer los estudios para determinar si es novedosa, si tiene aplicación industrial, si es novedosa, si tiene actividad inventiva. Puede ser mucho menos, pero el gira alrededor de unos $20,000. Adelante, Carla. Aquí tengo una pregunta importante de eso que estás hablando de los 30 meses. Dice que cuando se habla de haber iniciado los 30 meses y de ir a los países interesados, significa que ya debe de tener uno la capacidad industrial. Sí, muy, muy buena pregunta. En casi todas las áreas técnicas, el solicitar la patente no significa que tengo la capacidad de producir. Significa que tengo un invento, o sea, hay algo que yo puedo describir que desarrollé que no existía antes y que tiene actividad inventiva. Entonces, si volvemos al ejemplo del adhesivo, ¿verdad? Estamos diciendo que yo desarrollé este adhesivo, ¿verdad? Y yo puedo de alguna forma demostrar que ese adhesivo funciona, por lo menos a un experto medio en esa área técnica, que funciona, que no existe y que no es evidente. Si logro demostrar eso,
Eso es todo lo que necesito para la patente. Yo puedo tener una patente y que me la concedan después. Normalmente los plazos van entre 3 años, desde que entré al país hasta los 5 años, 6 años. Eso es, casi todos los países están, los que lo hacen rapidísimo, conceden la patente en 3 años y la gran mayoría están entre 4 y 5 años. Hay algunos países que tardan mucho más. Bueno, en ese momento, si yo no tengo la capacidad industrial, si yo no puedo producir, si yo no puedo hacer nada, pues tendré la patente ahí sin usarla alrededor del negocio que me propuse. En algunos países, Costa Rica es uno de esos, hay un periodo en el cual si uno no la usa, alguien puede pedir o una licencia obligatoria o pedir la nulidad de la patente, ¿verdad? Que es que se cancele la patente. Pero en términos generales, no necesito, o el mundo de la patente es independiente del mundo de la producción industrial y del negocio. ¿Esa es la misma o es otra, Carla? Que ve la Es mano otra. levantada. Ok. Son otras dos que tienen relación con lo que estabas hablando también. Entonces, es importante que las veamos aquí. Una, y están un poquito relacionadas. Una es que si se pierde la novedad, si un empleado divulga información a pesar de tener un contrato de confidencialidad. Y la segunda es, uno necesita la patente para cada país para que eso sea protegido a nivel mundial y que nadie tome mi invento. Sí, tal vez la segunda, contestando la primero, es sí. La patente mundial no existe, pero si uno quiere tener una invención que está protegida en el mundo entero, tiene que ir a solicitar la patente en cada país del mundo, ¿verdad? Así es. Con respecto a la primera, la gran mayoría de las leyes de patentes en los distintos países dicen que para que haya novedad, esa divulgación, si hubo una divulgación, tiene que haber sido de buena fe. O sea, que no sea producto de un robo de información, que no sea producto de, Carla hablaba de espionaje industrial, eso es robo de información, ¿verdad? Adquirir esa información a través de espionaje. Cuando es un empleado es un poco más complejo demostrar que no hubo mala fe. Y casi siempre, en la gran mayoría de los casos, si el empleado tiene acceso a la información, aunque haya tenido un contrato de confidencialidad, puede comprometer la novedad de mi invención, ¿verdad? O sea, me la pone cuesta arriba, ¿verdad? Sobre todo si después hay un periodo de publicación donde cualquier persona que tenga objeciones sobre esa invención o comentario, cualquier cosa que decir, puede ir y decirla. Y si esta persona dice, vea, yo esta información yo la conozco desde tal fecha, desde antes de esta publicación, ¿verdad? Me compromete la novedad y me obliga a mí a ir a demostrar que era empleado mío, que tenía acceso a la información, pero que estaba bajo un contrato de confidencialidad, ¿verdad? Que violentó ese contrato de confidencialidad. Posiblemente, si yo estoy diciendo que él violentó el contrato de confidencialidad, tengo que demandarlo, ¿verdad? Pues si no estoy tolerando que él utilice mi información confidencial. Entonces, la respuesta es sí, es un problema, no porque eso instantáneamente mata la novedad, pero me la pone muy cuesta arriba, ¿verdad? Hay que tener cuidado con el personal al que se le facilita la información, o el volumen de información que puede comprometer la novedad sobre la invención completa, ¿verdad? Esa Esas eran las dos, Carla, o me salté algo, una. No, esas son. Sí. Entonces estábamos con que esos fondos iniciales, ¿verdad?, son los que permiten hacer la solicitud de patente. Pero ya una vez que hice esa solicitud de patente, esa primera solicitud de patente, me comienzan a correr los 30 meses, y aquí puse el ejemplo con los 30 meses, que es el caso del PCT,
solo porque es el que me da más plazo y casi siempre es el que escogemos y no los 12 meses del Convenio de París. Si solo la voy a hacer en 2 países, pues posiblemente con el Convenio de París es suficiente y sale más barato. Pero si son más de 2 países, es posible que sea mejor utilizar el sistema del PST y tener esos 30 meses. Pero para esos 30 meses, ahí sí tengo que tener claro cuál va a ser la forma en la que voy a tener los recursos para poder tener presentada la solicitud de patente en cada uno de los países relevantes. Entonces, si en el ejemplo me interesa Estados Unidos, me interesa Brasil y me interesa Europa, y para esos 3, para iniciar en esos 3, necesito unos $50,000. ¿Verdad? Posiblemente necesite otros 50,000 para finalizar el proceso, pero esos ya son los de 3 a 6 años que hablaba. Pero para iniciar el proceso, bueno, ¿de qué forma tengo resuelto cómo acceder a esos recursos? Entonces, es ahí en este periodo en donde yo tengo que haber hablado con esta empresa o este inversionista inicial, ¿verdad? Que hace un aporte de capital en la empresa, ¿verdad? Por una parte del capital social de la empresa, tengo los recursos necesarios para tener la patente solicitada en estos 3 países. Y ahora sí, con la patente solicitada en estos 3 países, yo tengo acceso, y mi inversionista también, a ir a hablar con los grandotes del mercado de los adhesivos, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces ir a buscar a 3M, por ejemplo, y no soy experto evidentemente en adhesivos, pero ir a buscar a 3M y hacerle la propuesta de negocio alrededor de este adhesivo, que además ya tiene una solicitud de patente en trámite. ¿Verdad? Puede que no tenga ningún sentido ir a hablar con alguien como 3M sin que haya una solicitud de patente, al menos en Estados Unidos en trámite. Pero ya ahí sí puedo hacerlo. O puedo ir a hablar con un fondo de inversión distinto, de otro calibre, ¿verdad? Pero ya con una solicitud de patente en trámite, que le da una seguridad distinta a un inversionista. Eso no significa que se vaya a otorgar la patente, todavía no se ha examinado, pero sí cambia la forma en la que un potencial inversionista ve el negocio, si hay una solicitud de patente en trámite y si no hay. Y los más sofisticados, los inversionistas más sofisticados, tienen abogados especialistas en patentes que le van a ir a revisar esa solicitud de patente para ver si tiene mérito, ¿verdad? Si se le ve posibilidad de que sea otorgado. Esa es la forma en la que tradicionalmente aconsejamos a los clientes emprendedores en cómo ir acoplando la estrategia de protección con la estrategia de negocio, ¿verdad? Y otra vez, lo repito, si los recursos no son un problema, pues evidentemente lo mejor es no, o sea, pasar por el proceso de protección y hablar con 3M, para seguir con el ejemplo, hasta que la patente esté otorgada. Me da una seguridad muchísimo mayor y posiblemente va a haber una intención de inversión mucho más clara por parte del interesado. Y puede ser igual si voy a comercializarlo yo directamente, que en el caso de Costa Rica, por ser un mercado muy pequeñito, comparado a los grandes mercados a nivel mundial para invenciones que cumplen novedad a nivel mundial, pues casi nunca es la alternativa a una producción local. Pero hay algunos que lo han hecho. Establishment Labs, por ejemplo, que es una empresa costarricense que tiene inversionistas extranjeros y de muchos sitios y que cotiza en bolsa, pero su producción está 100% en Costa Rica. No vende casi nada en Costa Rica, su mercado es el mundo entero, pero produce en Costa Rica. Entonces, no digo que no se pueda, pero es la excepción. Casi siempre la producción no la está pensando el emprendedor cuando es un producto que se va a vender en mercados mundiales. Está la mano levantada otra vez, Carla. Adelante. Gracias.
en caso de patentar algo en Costa Rica y luego en Estados Unidos, pero nunca llegar a exportar o producir la invención en Estados Unidos, alguien podría solicitar que se elimine la patente en Estados Unidos. Sí, ahorita no recuerdo las reglas de uso de Estados Unidos específicamente, pero en casi todos los sitios, por sitios me refiero a jurisdicciones con ley de patente propia, en casi todas se busca que esa exclusividad de mercado sea utilizada, ¿verdad? Que si no es utilizada, se ponga en riesgo el derecho de patente. Entonces, quedo con la tarea de revisarlo específicamente para Estados Unidos, pero en casi todos los países esa es la regla, ¿verdad? O sea, y cambia. Si es en 3 años, puede ser en 5 años, pero en casi ningún país se tiene el monopolio por los 20 años de plazo de la patente, ¿verdad? Si nunca se utilizó, ¿verdad? A menos que nadie se queje. Pero si hay alguien que le molesta y que puede solicitar al menos una licencia obligatoria. Una licencia obligatoria significa, señores, oficina de patentes, en el caso que sea la oficina de patentes, o señor juez, en los sitios en donde se hace judicialmente, ¿verdad? Este señor tiene una patente, no la ha utilizado nunca, yo quiero que usted lo obligue a que me la licencie a mí y usted determine cuál es la regalía que le tengo que pagar, el royalty, ¿verdad? Que es la forma en la que se paga por la licencia. Y la licencia significa, bueno, él me da a mí la autorización, en este caso lo obligaron a dármela para que yo fabrique y le tengo que pagar a él una regalía por cada producto, por cada kilo, se busca alguna forma, o por cada dólar vendido le tengo que dar unos centavos. Así es como funciona normalmente. Bueno, entonces, eh, volvamos a hacer un repaso, ¿verdad? O más que un repaso, según nuestra experiencia, cuáles son los errores típicos que comete un inventor o un emprendedor inventor. En algunos casos, el inventor, esto sucede mucho, reclama una invención sobre algo que es mucho más grande que lo que realmente es nuevo, ¿verdad? El inventor dice, yo desarrollé, y aquí no me sirve de ejemplo el adhesivo, pero imaginémonos que es un motor eléctrico que tiene una eficiencia particular sobre otros motores eléctricos porque utiliza un compuesto distinto en el material de la batería, o le agrega algo adicional. Bueno, utilizando ese ejemplo, el inventor llega y dice que quiere patentar un motor eléctrico, que resulta que utiliza una batería que tiene este compuesto, ¿verdad? En realidad ahí la invención no está en el motor eléctrico. Casi todo lo que va a describir del motor eléctrico ya existe, ¿verdad? Tiene que ser puntual alrededor de qué, alrededor de la batería es lo nuevo y dónde está la invención. Por supuesto que se va a utilizar en motores eléctricos y posiblemente en mucho tipo de vehículo o de máquinas que requieren motores eléctricos, pero ir puntualmente a qué es lo nuevo alrededor de esa invención. Y en este caso, pues posiblemente ese compuesto nuevo le da mayor eficiencia. Entonces, el problema técnico que está resolviendo es la ineficiencia del material anterior comparado con la eficiencia de este. Y ahí ir puntualmente alrededor de eso es lo que debería hacer y en donde debería destinar recursos, ¿verdad? El error más común es que haya una divulgación. Y eso no he conocido uno solo, excepto la gente que ya es muy experimentada alrededor de invenciones o de patentes, pero casi siempre existe no solo la necesidad de compartirlo con alguien porque quiero
que invierta conmigo, o porque se lo quiero vender, o porque quiero que venga y me ayude, sino también porque quiero que la gente sepa que yo inventé esto y que es lindísimo y que es extraordinario y que no existía, ¿verdad? Pero hay que hacer un esfuerzo enorme para controlarlo. Evidentemente, en el caso de los investigadores del sector académico, esa tentación de la que estoy hablando está relacionada casi siempre con una publicación en una revista especializada, ¿verdad? Una revista académica especializada, y trae un prestigio al que es muy difícil renunciar o sostenerlo, ¿verdad? Para que no salga publicada y no comprometer la divulgación. El, el otro que es muy común que se cometa, el otro error, es asumir que es nuevo porque yo no lo conozco. Yo soy el inventor, yo me dedico a esto. En un caso que tuvimos en la oficina hace muchos años, a mí me dijo: "Well, yo soy la tercera generación dedicada a este negocio. Mi papá se dedicó a esto, mi abuelo lo comenzó. Esto es nuevo porque si no fuera nuevo yo sabría". En ese caso, esta empresa había destinado alrededor de $100,000. Era una empresa ya establecida, no era un emprendedor, una empresa ya establecida. Tenía un cliente con una necesidad particular. Ese cliente estaba fuera del país, estaba en México, y entonces, como tenían que exportar el producto, una vez que lo terminaron de desarrollar, les dio algún temor exportarlo a México sin tener una protección, y ahí fue donde nos buscaron. Nosotros les dijimos: esta invención, ¿están seguros que es nueva? Sí, claro, absolutamente. Bueno, cuesta alrededor de $3,000 un muy buen estudio para que expertos en este campo técnico nos confirmen que hay novedad y que hay actividad inventiva. Esa confirmación evidentemente no es una garantía. La oficina de patentes lo va a revisar de nuevo, pero son gente muy buena que se dedica a eso. Eh, Puede ser costos menor, pero en este caso era como $3,000. Y ellos nos dijeron, a regañadientes, después de muchas reuniones: bueno, está bien, como diciendo que abogados más necios. El resultado de ese estudio que se pagó fue que alrededor de 20 años antes, esto fue hace unos 10 años, 8 años, 10 años antes de eso, a inicios de los, no, era antes, era como en los 90s, ya había una patente sobre eso, que ellos gastaron $100,000 en desarrollar de nuevo, porque ya existía y ya estaba patentado. Eso significa que había sido divulgado, ¿verdad? Y no solo eso, sino que aparecieron patentes que introducían mejoras sobre lo que ellos habían hecho. En el caso de esta empresa, pues cometió el error de no hacer la verificación de si era nuevo, no antes de solicitar la patente, antes de comenzar a gastar plata en hacer ese desarrollo. Ese es el momento inteligente para hacer esa búsqueda. Si yo tengo un problema técnico a resolver, o si yo tengo una invención en la que estoy trabajando para desarrollar algo, ¿verdad? El paso uno es ver cuál es el estado de la técnica, qué es lo que hay alrededor de esto en el mundo. Y esa búsqueda no es en catálogos de ventas, esa búsqueda no es alrededor de lo que yo como empresario conozco alrededor de esa área técnica. Esa búsqueda es principalmente en patentes. ¿Por qué? Porque exactamente como en el ejemplo de la pregunta anterior, ¿qué pasa si yo tengo esa solicitud de patente y nunca la exploto en Estados Unidos? Bueno, así hay muchísimos casos. Nunca hubo un producto, ¿verdad?, para eso, y entonces en los catálogos no llegó a estar nunca un producto en el mercado que resuelve eso, pero ya estaba divulgado, ya se conocía, ya existe en las bases de datos de patentes, y eso mata la novedad. Entonces, esta empresa, para terminar el cuento de la empresa, esta empresa, a partir de esa experiencia, donde se dieron cuenta de eso, contrataron a una persona, creo que era holandés, que residía acá, ingeniero de ese campo técnico y con preparación académica alrededor de patentes también,
para que fuera el director del área de investigación y desarrollo, y su primer trabajo era conocer alrededor de mucho de lo que ellos estaban investigando que estaba en patentes. ¿Y qué hicieron ellos? Algo que nosotros hemos repetido muchísimas veces es copiar las patentes que posiblemente fueron otorgadas en mercados desarrollados, pero aquí no vinieron a solicitarlas a Costa Rica y posiblemente tampoco a Centroamérica. Y como vimos que la patente era territorial, si aquí no la solicitaron, en Costa Rica no tienen patente. Entonces, a pesar de que no es nueva, porque ya existe, entonces yo no puedo solicitar la patente, yo sí puedo copiarla. Y si la puedo copiar, puedo desarrollar un producto para vender en los países donde esa patente no está viva. Y posiblemente Centroamérica, si no está solicitado en Costa Rica, posiblemente tampoco en el resto de los mercados centroamericanos. Eso fue lo que ellos hicieron. Y es lo que deberían hacer todos los que, o el inicio de todos los que quieren hacer un desarrollo, ¿verdad? Otro de los problemas que ocurren comúnmente es que la invención no es nada más un aspecto técnico menor, sino que es, o sea, tiene un montón de componentes, todos compuestos aquí, y eso hay que revisarlo a tiempo. Y el último, que debería ser el primero, y así comenzó mi parte de la charla, es que tiene que haber un plan de negocio, ¿verdad? Y tiene que, y, y, y eso posiblemente sea más de una escuela de negocios o de un asesor en negocios, pero la patente no tiene sentido si no hay un negocio con la patente, ¿verdad? Y muy a menudo el inventor llega a querer solicitar una patente y no ha revisado si hay alguien que vaya a comprar, quién es el interesado, que es como el paso uno para desarrollar un negocio, ¿verdad? Que vaya a haber alguien que lo quiere comprar. Bueno, muy bien, hasta acá la presentación nuestra. Muchísimas gracias a todos por su atención. No sé cómo estamos de tiempo. Tenemos una última pregunta Muy bien. que dice acá, ¿se puede proteger una invención generada a partir de un proyecto de investigación dentro de una universidad? Es decir, se realizó una investigación para la universidad y a partir de la información recabada, el grupo de investigadores tiene interés en generar un producto comercializable. Hasta hace relativamente poco, el tratar de descifrar quién era el dueño de esa invención, en el ejemplo que nos da el que pregunta, era bien complejo. Y era bien complejo porque no había políticas claras. La universidad asume que es de la universidad la propiedad intelectual de esa investigación. El profesor que tuvo la iniciativa de o dirigirla o proponer la idea o proponer el negocio para que el estudiante desarrollara la investigación, considera que también es él el titular de la invención. Y el estudiante evidentemente considera que es él porque él desarrolló la investigación y posiblemente la invención, y es él. Hoy es menos difícil porque ya prácticamente todas las universidades, especialmente donde hay investigación y desarrollo de una forma más intensiva, tienen una política de propiedad intelectual alrededor de las invenciones dentro de la universidad. Entonces, mi recomendación es, antes de comenzar a preguntar afuera, ¿verdad? Y posiblemente en el instante en el que se ve que esa investigación tiene algún potencial, ir a averiguar o tener copia de esa política de propiedad intelectual de ese centro académico particular para ver cuáles son las reglas del juego, ¿verdad? De quién va a ser. En muchos casos académicos, no solo en Costa Rica, los profesores y los estudiantes desde que entran firman o acceden o se adhieren a políticas de propiedad intelectual determinadas de ese centro de investigación o de esa unidad académica o de esa universidad. Casi nadie lo lee hasta que tiene el problema, pero es importantísimo tener clara cuáles son las reglas. Los casos típicos es que
en centros académicos donde no es un centro de investigación nada más, porque hay algunos países en donde es universidad, pero es un centro de investigación, y tiene unas reglas distintas, pero en el caso de investigaciones académicas, casi siempre la universidad es la que tiene la titularidad de la invención, y eso no significa que el profesor y el estudiante no sean inventores. Pueden ser inventores, pero ¿quién tiene derecho a explotar esa invención? ¿Verdad? Y hay políticas a las que se accede desde que se contrata al profesor o desde que el estudiante se matricula, que dicen cuáles son esas reglas. Es más sencillo cuando esa investigación viene de una necesidad de una empresa. Hay una empresa que tiene un problema técnico, se acerca a una universidad para que le ayude a resolverlo y se diseña un plan o un programa. Y ahí casi siempre, desde ese momento de acercamiento, sobre todo ahora, porque antes no era así, ¿verdad? Se dejan claras las reglas del juego entre la empresa y la universidad, y entre la universidad y el investigador entonces, ya sea profesor o estudiante. Entonces, conocer las reglas desde el principio es fundamental. Tenemos otra. Dice que en algunos temas como concursos y otras plataformas para conseguir fondos se exponen las ideas. Algunas no ganan, pero alguno de esos inversionistas podría tomar esas ideas. ¿Cómo se podrían proteger si estas personas apenas están exponiendo su idea en esos concursos? Sí, no hay forma de protegerse si se expone. La única forma es que las personas a las que va a estar expuesta firmen un contrato de confidencialidad. Y eso no ocurre prácticamente nunca, que firmen un contrato de confidencialidad. Casi siempre lo que se hace en esos concursos, que muchos de ellos pecan de ingenuos, ¿verdad? Creyendo que esa es la forma en la que se hace un concurso de invenciones, y esa no es la forma, pero en muchos de ellos lo que se hace, y lo que nosotros le hemos recomendado a algunos muchachos, es contar en la solución que se propone sin contar el cómo. Y eso se puede hacer a veces no. Hay ocasiones en las que con solo contar qué es lo que se hace, ya se dijo el cómo. Pero no, si hay una posibilidad de negocio detrás de una patente, de eso lo mejor es no concursar, ¿verdad? No participar en un concurso donde hay que contar el cuento. Hay algunos pocos que lo hacen de mala fe, ¿verdad? Sabiendo que con que se haga de esa forma, ya cualquiera lo puede tomar. Casi nunca son los que están ahí viendo a ver si participan con fondos propios en esa invención, pero sí podría ser que un competidor esté ahí o una empresa esté ahí, y que pueda tomar la idea desde ese sitio y copiarlo, ¿verdad? Y no habría nada que hacer, ¿verdad? Mata la posibilidad de la patente. Ahora, si ahí se divulgó, esa persona tampoco va a poderla patentar, ¿verdad? Porque ya se divulgó, perdió la novedad para todo el mundo, no solo para el pobre muchacho que fue el que la inventó, ¿verdad? Pero eso no significa que no la puedan copiar, sí la podrían copiar. En algún momento, hasta en el mismo registro de patentes, hubo un concurso de este tipo, y era, ¿verdad?, una atrocidad, ¿verdad?, ver que, y hablo de historias viejas, no recientes, ¿verdad? Pero sí entiendo que así sucede y es una barbaridad. Sí, incluso ha sucedido también en estas ferias científicas, en los colegios. Y bueno, creo que tenemos una más, em, que se trata de, vamos a ver porque se me perdió. Dice que espero que, ¿qué información o consejos tienen ustedes con respecto al registro o protecciones de obras digitales, dígase videojuegos y animaciones en Costa Rica como objetivo internacional? Yo, bueno, y Luis Diego me ampliará un poco la respuesta.
definitivamente, bueno, con los videojuegos y las animaciones es importante siempre tener, bueno, los contratos de confidencialidad o los secretos mientras lo estoy trabajando y lo estoy haciendo como el código fuente, haciendo todas las animaciones, etcétera. Y tener contratos, por ejemplo, con los videojuegos, se habla mucho como de licencias de uso de software, que es lo que se está desarrollando. Hay jurisdicciones como en Costa Rica que se puede registrar un software, que eso sería un videojuego, o alguna obra digital, si tiene que ver con software, sería un derecho de autor. Y si es como ya más un tema de una película, un documental o una cosa así, también se trata desde el punto de vista de derechos de autor, igual que las animaciones. Habrá otros países, la verdad ahorita no sé si el software en algún país es patente o no, y ahí me corregirá Luis Diego. Y pienso que, bueno, que tiene que ser como con esas licencias de derechos de autor, y el derecho de autor sí es eh, protegido internacionalmente. Sí, como muy bien decía Carla, la protección es a través de derechos de autor, principalmente. Tiene que haber un componente de hardware muy grande que en el ejemplo de la pregunta no está, o por lo menos parece no estar, pero tiene que haber un componente de hardware muy grande en la invención para que pueda haber una patente detrás de de una obra audiovisual o un videojuego. Casi nunca hay dentro de la invención el hardware, ¿verdad? El hardware ya está, se desarrolla para un hardware, una plataforma que ya está creada. Típicamente esa protección es a nivel contractual nada más, ¿verdad? Es en un contrato donde se establece: yo soy el que desarrolló esto y usted tiene derecho a verlo, usarlo, y usted reconoce que lo está conociendo por mí, ¿verdad? Similar a como se hace en un contrato de confidencialidad. Y es en ese contrato donde se expone. ¿Cuál es el problema? Es un tema de prueba, Ujú. ¿verdad? ¿Cómo demuestro yo que yo fui el que le dio a él esa información? ¿O cómo demuestro yo que yo esto lo había desarrollado en un momento determinado? Y ahí es donde la solicitud del derecho de autor es importante, ¿verdad? Porque la solicitud del derecho de autor es: yo voy a una oficina de derechos de autor y les digo: hey, esto lo desarrollé yo, usted consérvelo aquí y dígame que yo se lo entregué hoy a usted, ¿verdad? Y si hay una discusión, yo puedo ir a esa oficina de derechos de autor a decirle: hey, señores, ¿se acuerda que en el 2025, en septiembre, yo traje esto? Usted certifíqueme que eso que usted tiene ahí, eh, y dígamelo en una copia, ¿verdad? De eso que yo le deposité, que está con ustedes de septiembre del 2025. Entonces, la persona que está tratando de apropiárselo tiene que demostrar de alguna forma que lo tenía desde antes de septiembre de 2025, que es cuando yo lo deposité en una oficina de derechos de autor. Pero es un tema principalmente contractual, ¿verdad? En la forma en la que se negocia, se hace derechos sobre videojuegos. ¿Queda tiempo para más preguntas o hay más o no? Sí, hay algunas otras también de que si los derechos de autor aplican para diseños de ropa y creaciones de ropa, sí. El Fashion Law puede ser protegido, las colecciones como derechos de autor, y lo que se presenta son como los diseños de los vestidos, los zapatos, las carteras, y se pueden hacer como por colecciones. Entonces, la respuesta es que si nuestra empresa también asesora en marcas y derechos de autor, correcto, somos una oficina especializada en propiedad intelectual que tenemos todas las áreas de las que les hablaba al inicio, de tanto derechos de autor como marcas, patentes, nombres comerciales, diseños industriales, modelos de utilidad, señales de propaganda, y somos una empresa que tiene oficinas propias en algunos países, en Centroamérica y algunos países del Caribe. Por lo tanto, también podemos dar asesoría integral en todos estos temas, en todas las jurisdicciones necesarias, para que también lo tomen en cuenta. Em, Otra pregunta que hay acá es: después de haber patentado una idea que tiene un enorme potencial, ¿se puede vender esa idea como una política pública del gobierno? Sí, Carla creo que fue la que lo dijo
también comenzando, que las ideas no se patentan, ¿verdad? Entonces, la, la, la persona que dice, yo sé cómo, tal vez no a nivel de política pública, eso no es tan común, pero a nivel de estrategia de negocio es muy común. A mí se me ocurre que yo podría hacer unas exposiciones en unos sitios determinados, en áreas rurales, que van acompañadas de visitas y después con un rutero que visita a las personas potenciales clientes y de esa forma desarrollar un negocio. Y yo quiero una patente sobre ese modelo de hacer negocio. Eso no es patentable, ¿verdad? Las ideas no son patentables, solo las cosas, las máquinas, ¿verdad? Cosas o las herramientas o métodos de producción Y tenemos o de una más fabricación. que me disculpo porque aquí me hicieron ver que me la había saltado. Dice, si las patentes intentan frenar los derrames de conocimiento, pero al mismo tiempo publican información técnica al mundo, ¿hasta qué punto son un mecanismo de apropiación privada y hasta qué punto siguen generando externalidades positivas? Sí, tal vez en algún momento hubo alguna discusión sobre eso, que es más filosófica, me parece, sobre modelos de desarrollo. La lógica detrás de esto es que la época en la que vivimos de avance tecnológico comparado a el que teníamos nosotros mismos hace 20 años, los que tenían nuestros papás hace 50 años, los que tenían nuestros abuelos hace 150 años, hace 70 años, es ese avance tecnológico que nos permite hoy estar dándole una charla a 50 personas desde mi oficina yo y Carla desde la suya, y ustedes cada uno en el sitio donde les quedó cómodo, ¿verdad? Eso tiene que ver con las patentes, porque había un incentivo para que alguien desarrollara algo o un componente o una partecita, ¿verdad? Entonces, está claro que si uno cree que la humanidad se beneficia de los desarrollos tecnológicos, esta es una forma de incentivo eh, que lo promueve. Si yo filosóficamente creo que estábamos mucho mejor antes y que todo el desarrollo tecnológico nada más nos trae problemas, pues posiblemente yo no esté de acuerdo con las patentes, ¿verdad? Ujú. Pero en este momento hay un consenso a nivel mundial, dentro de los pocos que hay, en que es bueno tenerlas. Claro que hay una diferencia enorme si yo soy un país que no produce ninguna invención y que nada más consume productos que están protegidos con patente y pago regalías por las patentes, que si soy un país que genera riqueza país a partir de patentes. Lo triste es tener casos como el de Costa Rica, donde tenemos la capacidad para generar riqueza a partir de conocimiento y a partir de innovaciones tecnológicas y no lo estamos haciendo, ¿verdad? Y nos vanagloriamos de la capacidad educativa de nuestras instituciones, de la capacidad de nuestra gente, ¿verdad? Y en realidad no estamos sacando un beneficio país de eso porque no tenemos la cultura de utilizar o de apropiarnos de ese conocimiento científico que estamos desarrollando. Sí. Ok, dice que, bueno, que cuántos pueden ser los honorarios para un estudio de un caso desarrollado de un producto antes de pasar a invertir los $20,000 en un registro de patente. Eso es, creo que dependerá de cada caso y si quiere nos puede escribir y le vamos orientando. Y dice que les agradecería y creo que muchos otros emprendedores también si pudieran algún día hacer un webinar como el de hoy, pero enfocado en temas de registros de marcas y derechos de autor. Pues si nos invitan, encantados. Bueno, ahí está Jorge posiblemente y no sé si había un módulo de marcas, creo que había Sí, un sí. colega con un módulo de marcas, ¿verdad? Más bien por ahí les dejé el enlace para el webinar número 3 del 7 de octubre, también a las 4, con Montserrat Buenísimo. Alfaro, ¿verdad? En el tema de marcas, precisamente. A Entonces, ver, sí. están cordialmente invitados. Yo creo que ha sido
de muchísimo valor, ¿verdad? Hasta para nosotros, acá en la promotora. Nosotros hacemos concursos de emprendimientos y recibo muchas ideas, muchas propuestas de investigación y vamos a tomar hacia adentro a ver qué medidas podemos tomar para darle seguridad, digamos, a las personas que presentan sus propuestas, ¿verdad? Y que no tengan que lamentárselo después porque se las robaron. Entonces, agradecerles a Luis Diego y a Carla, ¿verdad? La valiosa exposición, de verdad creo que ha sido muy, muy buena. A todos los que participaron, les recuerdo lo del webinar 3, todos los webinars están grabados y subidos en la página de la promotora por si quieren repasarlo o meterlo por ahí en la inteligencia artificial, hacerle preguntas, ¿verdad? A la inteligencia artificial sobre los webinars pueden hacerlo. Y no, muchas gracias, ¿verdad? Agradecerles, esperamos de verdad que haya sido de utilidad para todos. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todos por la atención. Que tengan una muy buena tarde. Muy buena Sí, tarde a muchas todos. gracias. Buenas tardes a todos, que estén muy bien. Gracias, Luis Diego y Carla. Un abrazo.